Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy es 26 de febrero del 2014, miércoles. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Espero que bien. Bueno, quería comenzar lo primero dándos las gracias a todos los asistentes. Se han registrado casi 400 personas. No he podido ver el número final, pero cuando lo he mirado la última vez estábamos cerca de los 380. Así que bueno, está claro que este tema atrae y tiene interés. También quiero dar las gracias una vez más a FX Street y en especial a ti, Vicky, por organizar este evento y contar una vez más conmigo para colaborar en impartiendo estos webinars. Bueno, eh, muchos me conocéis, no obstante, permitidme que me presente para todos aquellos que no me conozcáis. Me llamo Yuri Rabasa, soy trader de divisas a tiempo completo y autor del blog ForexZuet, donde imparto consejos sobre trading y muestro mis operaciones reales en vídeo de manera regular. Actualmente opero en gráficos diarios, soy trader de gráficos diarios y podéis ver todas mis operaciones reales en vídeo de semana en semana. Periódicamente las publico en una sección del blog llamada Trading Real en forexduet.com. Para tener acceso a esas operaciones tenéis que registraros. Solo podéis verlo si os registráis. El registro es totalmente gratuito y podéis hacerlo yendo a forexduet.com. También soy el editor de la primera revista de trading de divisas en español llamada Forex Duet Magazine, que está teniendo muy buen éxito entre los traders de habla hispana de todo el mundo. Es completamente gratuita, mensual y digital y también os podéis suscribir a ella en forexduet.com. Exactamente en el mismo sitio de registro. El mismo registro os vale tanto para el blog como para la revista. Es mensual, como digo, y la podéis ver desde cualquier dispositivo, de manera totalmente online. Bueno, pues el título del webinar de hoy, verdades y mentiras sobre el análisis técnico. Hacía tiempo que tenía ganas de tratar este tema, porque es una pregunta bastante frecuente que se nos hace a los traders por parte de la gente que comienza. Y es, ¿por qué el análisis técnico? ¿Por qué hacéis uso del análisis técnico? ¿No sería mejor analizar las economías o analizar las empresas en el caso de la bolsa? Es decir, realizar análisis fundamental para tomar nuestras decisiones de trading. Incluso muchas veces se pone como ejemplo a grandes magnates de la inversión, como puede ser Warren Buffett, ¿verdad? Que realiza todos sus análisis, pues, bueno, todo no, pero una parte muy importante de su análisis basada en análisis fundamental, ¿no? Bueno, pues precisamente sobre todo eso es lo que vamos a hablar hoy. Os aseguro que va a tener mucho interés, no solo para los que ya tenéis experiencia en el mercado y lleváis tiempo en esto, porque creo que os voy a hacer planteamientos novedosos e interesantes, sino también para los que estáis comenzando, porque os va a dejar muy claro de una vez por todas por qué camino tenéis que tirar, por qué merece la pena realizar un esfuerzo en estudiar, practicar y volverse un experto en análisis técnico. ¿Dónde están las ventajas? Si os parece bien, dejamos las preguntas para la parte final del webinar. Tendremos un rato al final del mismo para atender todas las dudas que tengáis sobre este tema, porque es más que probable que a lo largo del mismo pues os esté contestando a las dudas que os surjan. ¿De acuerdo? Bueno, pues quiero comenzar contándoos que en el siglo XVIII, en Japón, comenzaba a desarrollarse un mercado de materias primas. Materias primas, bueno, ahí era sobre todo arroz y plata. Y era un mercado bastante floreciente, normalmente en torno a las ciudades costeras. Sabéis que Japón es una isla y por lo tanto en torno a las ciudades costeras había centros logísticos de distribución de estas materias primas para su transporte por mar, que era la forma más barata y más cómoda y más lógica y más segura de transportarlo. Es precisamente aquí cuando se habla por primera vez de un trader que consigue amasar una fortuna usando el análisis técnico y la disciplina y siendo disciplinado, ¿no? De hecho, incluso redactó unas reglas muy estilo samurái de lo que tenía que ser un trader, ¿no? Este trader no era otro que Sokio Onma, y es que en 1716 nace en Sakata, en Japón, inicialmente con el nombre de Kosaku Kato,
Posteriormente pasó a llamarse, perdón, Soki Onma, porque le adoptó una familia adinerada de allí, relacionada con el comercio, llamada familia Onma. Sakata es una ciudad costera al norte-noroeste de la isla de Japón y, como digo, era un centro logístico de distribución de arroz. Y estas ciudades fueron el origen de los mercados financieros relacionados con el arroz en aquel país. Es más, incluso a partir de ahí se desarrollaron instrumentos financieros que fueron el origen o el embrión de lo que sería luego el sistema bancario allí en Japón. Con los años, Onma desarrolló sus propias técnicas de análisis técnico, basándose en el precio del día anterior para predecir el precio del día actual, es decir, pura acción del precio. Años después, el propio Onma consiguió convertirse en samurái y en una persona muy influyente en su sociedad, ¿no? No está nada mal para un trader convertirse en samurái, ¿verdad? Bueno, hay muchos historiadores del análisis técnico que consideran que es entonces cuando verdaderamente nace la disciplina del análisis técnico, porque es a partir de entonces cuando se empieza a utilizar lo que es el precio, la acción pura y dura del precio, como método de decisión en inversiones. Ya a finales del siglo XIX, en Nueva York, Charles Dow, fundador junto a Edward Jones de los famosos índices Dow Jones y también del Wall Street Journal, uno de los periódicos, posiblemente actualmente el periódico económico más importante del mundo, analizaban los gráficos del Dow Jones Industriales y del Dow Jones de ferrocarriles para determinar el ciclo económico y las grandes tendencias de los mercados. Se le considera el padre del análisis técnico moderno, tal y como lo concebimos hoy en día. Todas sus teorías acabaron siendo recopiladas por sus discípulos y alumnos a lo largo del siglo XX y se denominaron la teoría de Dow, que seguramente habéis oído hablar de ellas. Y en esta teoría sentaron las primeras bases y reglas de lo que es el análisis técnico tal y como lo conocemos actualmente. En breve hablaremos de estas reglas, de las más importantes. Por la misma época, más o menos un pelín más tarde, pero también a principios, en el primer tercio del siglo XX, un economista que trabajaba en empresas del ferrocarril contrajo una importante enfermedad y tuvo que jubilarse anticipadamente. Así que, bueno, como se aburría, era un hombre inteligente, estudioso, decidió estudiar bolsa, a nada menos que a la edad de 63 años. Y para ello se apoyó en la teoría de Dow. El nombre de esta persona era Ralph Nelson Elliott. Elliott comenzó a colaborar con publicaciones de boletines de análisis y sus predicciones pronto se hicieron famosas, ya que llegó a predecir con bastante exactitud y una gran precisión temporal, sobre todo, grandes giros del mercado usando lo que él mismo denominaba el principio de la onda. Este principio estipulaba que los precios avanzaban y retrocedían trazando unas ondas muy concretas, 5 ondas de avance y 3 ondas de retroceso, basadas en unas reglas muy precisas y proporciones y ratios de Fibonacci. No realizaba Elliott ninguna interpretación de las noticias, simplemente miraba los gráficos, los analizaba y determinaba la ruta más probable del precio en función del movimiento de las ondas. La disciplina del análisis técnico en esta época comenzaba a sentar sus bases y ya en los siguientes años, apoyado en las nuevas tecnologías y el uso masivo de ordenadores, su desarrollo fue tal que hoy en día una gran mayoría del análisis de los mercados financieros se realiza siguiendo el análisis técnico. Es sobre todo a partir de los años 80, cuando se produce el boom de los ordenadores personales y todo el mundo en su casa puede empezar a tener ordenadores personales, cuando se desarrolla al máximo, empiezan a aparecer indicadores, se empiezan a poder realizar estudios estadísticos profundos y backtests profundos y la disciplina estalla, digamos, florece al máximo, ¿no? Hasta ese momento, pues todo el análisis se realizaba a mano, en gráficos, en papel cuadriculado, en sábanas de papel cuadriculado, y ya fuera en gráficos de punto y figura o gráficos de barras, se analizaba el precio, ¿no? También en gráficos de líneas. Pero bien, ¿en qué se basa
el análisis técnico. Vamos a ver cuáles son los principios fundamentales del análisis técnico. Son básicamente 3, pero son muy importantes. El primer principio, el precio ya lo descuenta todo. El segundo principio, ahora entraremos en cada uno de ellos, los precios se mueven por tendencia, los precios realizan tendencias. Y el tercero es que la historia tiende a repetirse de una u otra manera. Hay patrones y estos tienden a repetirse con el tiempo. Bien, vamos con la primera. El precio ya lo descuenta todo. Los movimientos del precio ya llevan toda la información pasada y presente descontada en el mismo. Esta primera regla es la base de todo el análisis técnico y significa que los movimientos que realiza el precio ya llevan incorporada toda la información conocida que pueda afectar al mercado a través de la oferta y la demanda. Evidentemente, la información desconocida no la lleva descontada el gráfico, ¿vale? Esto es una confusión muy habitual, que es pensar, bueno, pues si ya está todo descontado, entonces no tenemos nada que hacer. No, porque tiene descontada la información que tiene el mercado en ese momento. Siendo esto así, solo hay que estudiar los gráficos de precio para entender el resultado de las noticias económicas y datos fundamentales. Al analista técnico no le interesa tanto saber el por qué se mueve el mercado, sino simplemente sus efectos sobre el precio. Es en el rastro que va dejando el precio en el gráfico de cotizaciones que ya está reflejada todas esas reacciones, los miedos, las euforias de los participantes del mercado, la codicia, todo queda reflejado ahí. Hay una incorrecta interpretación que se suele hacer de este principio, que dice que si ya descuenta todo, entonces ya no queda nada por aprovechar. Esto es un grave error, ya que como veremos más adelante, dentro de un ratito, esa interpretación puede ser racional o irracional por parte de los participantes del mercado. El segundo principio, los precios se mueven por tendencias y estas suelen ser duraderas y a veces mucho, ¿verdad? Hay tendencias que han durado décadas, décadas y décadas y décadas. Esta que estamos viendo en pantalla fue una de ellas, ¿no? Hasta el crack o el estallido de la burbuja de las .com en el año 2000, el Nasdaq, pues bueno, duró décadas esta tendencia, ¿no? Pues sí, pues es así. Los precios realizan tendencias y estas pueden durar bastante. Esta regla resulta fundamental, ya que si las tendencias existen, entonces el movimiento del precio no se puede considerar aleatorio. Si fuera aleatorio no habría tendencias. Sí, habría tendencias muy cortas, pero tendencias tan largas es evidente que no pueden causarse de forma aleatoria. Y los analistas van a centrar la mayor parte de su análisis en intentar detectar estas tendencias e intentar anticiparse a ellas para obtener el máximo beneficio económico. No obstante, es comprensible que para alguien que no entienda lo que está ocurriendo, le parezca que los precios se mueven de manera aleatoria. Estoy seguro que muchas veces si no habéis visto a lo mejor una ecografía antes o un electrocardiograma o elementos así muy técnicos, os puede parecer que son aleatorios, pero para el ojo entrenado significan algo, ¿verdad? Bueno, pues en el analista técnico, mirando los gráficos, ve información de mucho interés. Pero eso sí, el analista técnico sí acepta que hay eventos aleatorios. No quiere decir que no haya nada aleatorio. Sí que los hay. Hay eventos aleatorios que influyen en los mercados. Pero la reacción del mercado a estos eventos no es aleatoria. Y esto nos lleva al siguiente punto, el punto 3, que nos dice que la historia tiende a repetirse. Tal y como está demostrando la joven disciplina científica llamada neuroeconomía, que alguna vez yo he hablado de ella, en nuestros webinars ya he hablado de ella en algunas en algunas conferencias en público. La psicología humana y sus emociones se mueven por patrones muy identificables y tiende a reaccionar de forma similar ante situaciones similares, como momentos de euforia o pánico, dejando un rastro muy reconocible en el gráfico para los traders y analistas técnicos. De hecho, fijaos en este gráfico.
A mí me parece alucinante este gráfico. Una de las líneas representa al mercado durante el crack del 29 y la otra línea durante el pinchazo de la burbuja tecnológica en el año 2000. Se han ajustado las escalas para que coincidan mejor, pero veis que se parecen muchísimo. Muchísimo, es alucinante. Ambos reflejan por igual las distintas fases psicológicas y emocionales de todos los componentes del mercado en esas distintas fases. Los momentos de euforia, el pánico, las vanas esperanzas de recuperación. Por ejemplo, aquí pánico. Se desplomó. Y luego posteriormente los dos realizaron exactamente los mismos rebotes. Es alucinante. ¿Vale? Entonces, como veis, la historia sí tiende a repetirse. Hay determinados patrones, hay determinadas actuaciones que realizan los seres humanos seguidos por sus emociones que causan patrones y son esos patrones los que busca el analista técnico. ¿Vale? Y son los que permiten realizar predicciones sobre el movimiento del precio. Pero, ¿qué es lo que mueve el precio en el largo plazo? Porque claro, algo lo mueve. ¿Qué es lo que mueve el precio? Bien, el precio en realidad lo mueven la oferta y la demanda, las fuerzas de oferta y la demanda. Esto es así, esto es cierto. Son las únicas fuerzas capaces de determinar el precio, la oferta y la demanda. Las grandes tendencias están causadas por los desequilibrios entre estas dos variables, entre la oferta y la demanda. Entonces, uno dirá, bueno, vale, pues si el precio viene determinado por la oferta y la demanda, entonces ¿no será mejor que me centre en analizar la oferta y la demanda para analizar si el precio del mercado es o no es atractivo? Bien, vamos a hablar de la disciplina encargada de analizar eso. Esa es precisamente lo que acabamos de decir, la labor del análisis fundamental, que es la otra gran pata, el otro gran análisis que se utiliza para analizar los mercados financieros, que pretende determinar el valor de un activo para poder compararlo con su precio actual. ¿Vale? Esa es la misión del análisis fundamental. Busca el valor intrínseco de los activos para determinar si están caros o baratos. Y luego los compara, intenta sacar una valoración y lo compara con su valoración bursátil. Para ello, pues usa todo tipo de datos empresariales o usa datos de la economía. Aquí en Forex, por ejemplo, pues estamos muy pendientes siempre de la salida de noticias fundamentales para ver, bueno, cómo están las economías. ¿Se están recuperando? ¿No se están recuperando? Y de todo eso intentar determinar, el análisis fundamental lo que intenta determinar es cómo va a afectar eso a la valoración de sus divisas. ¿Vale? Así que, insisto, análisis fundamental se centra en el valor intrínseco de los activos, pero el análisis técnico se centra en lo que hace el mercado. El análisis técnico estudia los gráficos de precio y volumen y el análisis fundamental los datos económicos de las empresas, la economía, etc. Ambos intentan predecir tendencias o ciclos y ambos utilizan datos del pasado para ello. Ojo, que esta es otra crítica muy habitual del análisis técnico. A veces dice, bueno, pero es que el análisis técnico es que se está fijando en precios del pasado. Claro, y el análisis fundamental también se basa en datos del pasado. ¿Cuánto creció la economía el último trimestre? ¿Qué desempleo se creó o qué desempleo hubo en el mes pasado? Etcétera, etcétera. Siempre son datos del pasado. Los datos del futuro no existen. El futuro todavía no existe, está por inventar. Entonces siempre se utiliza el pasado para intentar predecir el futuro. Pero, ¿es posible para el trader medio realizar análisis fundamental para determinar sus inversiones? ¿Puede el trader medio interpretar la salida de noticias para reaccionar a las mismas y obtener una rentabilidad de ello? Y ojo, mucho ojo a todos aquellos que intentáis anticiparos a la salida de noticias, o mejor dicho, esperáis a que salga una noticia, la interpretáis y tomáis una posición en base a ello. Prestar atención a lo que os voy a contar. Desgraciadamente no podemos utilizar la salida de noticias
para intentar anticiparnos a lo que va a hacer el mercado. Y os explico por qué. Porque las reacciones a las noticias o sorpresas no son fiables. Las reacciones que hace el precio a la salida de noticias no son fiables. Vamos a ver los motivos. Ya veréis. Primero, no todos los participantes del mercado reciben la información al mismo tiempo. Ni siquiera en una era de las telecomunicaciones como la actual, en la que la información viaja rapidísimamente. Se publica una noticia y esta va llegando al mercado en distintas fases. Absolutamente en distintas fases. Unos reaccionan antes, otros reaccionan después, otros reaccionan días después, ¿vale? Es decir, la información no es homogénea ni es igual para todos, ¿de acuerdo? Segundo, no todos los participantes que reciben la información, sea cuando sea que la reciban, van a actuar racionalmente. No todos van a actuar racionalmente. Unos serán más emocionales que otros. El miedo o la codicia afectará sus decisiones. Además, se sabe gracias a la neuroeconomía que hablaba antes de ella, a la psicología de masas o a las finanzas del comportamiento, se sabe que el ser humano a menudo toma decisiones equivocadas basándose en lo que hace la mayoría, buscando ese resguardo que parece que proporciona muchas veces la protección del rebaño, ¿verdad? Estas disciplinas estudian el comportamiento irracional de los inversores y cómo estos interpretan la información. Y han demostrado empíricamente que el ser humano es del todo menos de todo menos racional a la hora de tomar sus decisiones financieras. No somos racionales tomando decisiones financieras. Nos afecta demasiado el miedo, la codicia. Fijaos en estos ejemplos. 28 de septiembre del año 2000. Apple presentaba resultados. En esos resultados presentó que había crecido un 27% sus beneficios frente al año anterior. Nada menos que un 27%. Perdón. Casi un tercio más. En un solo año, un montón. Sin embargo, los beneficios eran 55 millones de euros por debajo de lo esperado, de lo que habían realizado determinados analistas. El consenso del mercado esperaba que ganaran 55 millones de dólares más. Es decir, en realidad habían ganado solo un poquito menos de lo que se esperaba. ¿Qué hizo el mercado? ¡Pumba! Les castigó nada más y nada menos, en pocas horas, en muy pocos días, nada más y nada menos les hizo perder su valor en 5.000 millones de dólares. Esto es una reacción 90 veces superior a lo que había caído sus beneficios. Esto no es racional. Esto evidentemente no es una reacción racional ni lógica del mercado. Por eso muchas veces cuando veis una salida de noticias y la interpretáis y veis lo que hace luego el mercado en las próximas horas o días, muchas veces no nos cuadra. Dices, pero ¿cómo es posible? Pues bueno, no es posible por todos estos condicionantes que estamos viendo. La reacción a las noticias está sujeta a distintos factores. A la reacción emocional del mercado, al comportamiento de las masas, a la psicología de masas, a cómo llega la información de rápido al mercado. ¿Vale? Entonces, esto que estamos viendo evidentemente es un ejemplo de falta de racionalidad de los mercados y abundan. Yo solo he escogido dos ejemplos, pero abundan. Veréis el segundo ejemplo. Google, 31 de enero del 2006. Situación muy similar a la de Apple. También otra tecnológica. Presenta resultados y los beneficios eran 65 millones de dólares menos de lo previsto. Pero también habían crecido, también eran unos magníficos resultados. ¿Qué ocurrió? Que la bolsa lo castigó nada menos que perdiendo el valor de 20.300 millones de dólares en pocos días. Nada menos, solo por 65 millones de dólares perdió valor de 20.300 millones de dólares. Eso es 300 veces más. ¿Es esto racional? Claro que no. ¿Vale? Un ejemplo más de que los mercados no reaccionan de forma racional a la salida de noticias. ¿Vale? Y en tercer lugar, querer adelantarse a la interpretación de una noticia no es fiable porque
Nos quedaba el tercer punto, recordar, habíamos visto los retrasos en la distribución de la información, las distintas reacciones emocionales que puede causar en el mercado. Y tercero, las diferentes interpretaciones de esa noticia será desigual, ya que no todo el mundo ni tiene la misma capacidad de interpretarla, ni la misma preparación, ni los mismos intereses, ni llegar a las mismas conclusiones, ni por conocimientos, ni por intereses percibidos. A cada uno le afecta la noticia de una manera diferente. No todos tienen la preparación adecuada para interpretar esa noticia. Incluso los que tienen la preparación adecuada, cada uno lo va a interpretar de una manera diferente. Si no, ¿cómo os explicáis, por ejemplo, los constantes errores garrafales que organismos tan importantes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la FED, cometen año tras año en sus previsiones económicas? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues es posible pues porque interpretar las noticias, la información es realmente complicado y ahí se supone que están los más preparados del mundo. Fijaos, ayer mismo, aquí en España, pues se han corregido los datos de crecimiento de este año y se prevé un crecimiento del doble de lo que se había previsto hace solo unos meses. No es un pequeño error, es el doble. ¿Vale? Entonces, vamos a ser nosotros los traders particulares, capaces de interpretar mucho mejor que equipos con las mentes más brillantes económicas del mundo lo que va a hacer las noticias o lo que va a hacer las economías, lo que van a hacer las empresas, lo que realmente tendrían que valer. ¿Vale? Así que el análisis fundamental adolece de una serie de carencias que en realidad el análisis técnico ya resuelve. Ya lo resuelve. Fijaos, mirando este gráfico, perdón, esto ya lo resuelve, ¿lo veis? Los retrasos ya lo resuelve, solo hay que mirar el gráfico. El gráfico ya nos está diciendo qué está haciendo el mercado. Yo no tengo que interpretar lo que va a hacer el mercado, solo tengo que mirarlo. ¿Vale? Esta es la gran potencia, esta es la gran fortaleza del análisis técnico frente al análisis fundamental. Y por eso los traders usamos sobre todo el análisis técnico. Mirando un gráfico ya sabemos cómo ha reaccionado el mercado a tal o cual noticia. No necesitamos valorarla nosotros. Ya lo hacen los demás por ti. Además, el resultado de las emociones, interpretaciones, miedos, codicias, esperanza, todo ya queda plasmado en la forma que tiene el gráfico, en el trazo del precio en el gráfico. Por lo tanto, no nos interesa tanto saber qué ha movido el precio, sino cuáles son las rutas más probables para el precio, en función de los patrones que se van dibujando. El trader sabe que los patrones le dan una ventaja añadida sobre el mercado. Los ha estudiado y medido con anterioridad y sabe con qué probabilidad se cumple cada uno de ellos y si son aprovechables o no. Otra crítica habitual que habréis oído sobre el análisis técnico dice que es muy subjetiva, que la interpretación del análisis técnico es subjetiva y que requiere interpretación por parte del analista, ¿no? Como esta imagen que estamos viendo. ¿Qué es esto? ¿Una copa, dos caras? Bueno, pues cada uno verá una cosa, ¿no? A lo mejor ver las dos cosas. Así que el análisis técnico es subjetivo y requiere interpretación por parte del analista. ¡Toma ya! ¿Y qué análisis existe que no requiera de interpretación? Todos ellos, todos los análisis, en mayor o menor medida requieren de interpretación discrecional por parte de quien los analiza. Y el análisis fundamental no es una excepción. También requiere de interpretación subjetiva. No hay más que ver, como he dicho hace un momentito, todos los días la cantidad de opiniones diversas que hay sobre los datos económicos y sus previsiones. ¿Vale? Así que, además, esto yo creo que es muy importante también para los traders, que al final tenemos que tomar decisiones muy bien coordinadas en el marco temporal. El análisis fundamental tiene un importante problema. No resuelve el marco temporal de su análisis. Es decir, yo puedo saber, suponiendo que sea capaz de sacar una valoración de lo que algo vale, eso no me dice cuándo tengo que entrar o cuándo tengo que salir del mercado.
Aun suponiendo que detecte una diferencia de valor de un activo y su precio cotizado, no me va a entregar la dimensión temporal de cuándo hay que entrar y hasta cuándo. En cambio, el análisis técnico sí. Es más, el análisis técnico sirve para analizar cualquier marco temporal, desde minutos hasta años o siglos, de cualquier mercado. Algo imposible de hacer con el análisis fundamental. ¿Os imagináis la cantidad de conocimientos, análisis, equipos y datos que habría que manejar para poder analizar todos los mercados que te permite analizar el análisis técnico? Simplemente cambiando de gráfico. El analista técnico solo tiene que cambiar de gráficos y ya puede analizar otro mercado. Tiene que conocer las características específicas de ese mercado, evidentemente, pero con solo mirar el gráfico ya puede analizarlo. El analista fundamental no, se tiene que especializar. Tiene que estar tan especializado, es tal cantidad de información que tiene que analizar, que solo puede dedicarse o a un único mercado, o a un grupo de empresas, o a un sector de empresas, un sector industrial determinado. No puede cambiar con facilidad, porque eso le requeriría o bien años de preparación o años de especialización. El análisis técnico no. El análisis técnico, cambias de gráfico y ya está. Vale, pero cuidado. Cuidado. Todo esto no quiere decir que el análisis fundamental no aporte valor ni sea de utilidad. ¿Vale? Es decir, el análisis fundamental es interesante, es necesario y nos aporta una perspectiva global de lo que está ocurriendo, y eso siempre es interesante. Pero no dejarse llevar, es importante no dejarse llevar por la opinión generalizada de las masas. ¿Vale? Vivimos, como decía, en la era de las telecomunicaciones. Hay multitud de medios de comunicación por todas partes. Tenemos portales de información financiera estupendos como el de FX Street. Tenemos televisiones, tenemos radios financieras. Muy bien. Y es interesante escuchar la opinión de todos estos analistas que analizan desde un punto de vista fundamental empresas o sectores o economías. Pero al final nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones para no dejarse llevar por la opinión generalizada de las masas, sino nosotros tenemos que elevar nuestro propio criterio de lo que está pasando. Y las decisiones finales las deberíamos tomar basándonos en el análisis técnico, para que nos dé el timing adecuado de entrada, el ritmo adecuado de entrada, el momento adecuado de entrada y los motivos adecuados de entrada. ¿Vale? Ahora sí, también es cierto que no hay que dejarse llevar por el exceso de optimismo y pensar que el análisis técnico es una herramienta infalible, perfecta, que no falla, ¿vale? Y que dominándola, pues ya lo tengo todo hecho, ¿no? Porque es que tampoco es así. Es una herramienta de muchísimo valor y potencial, sin la cual no podríamos vivir los traders, pero manejarla adecuadamente exige de mucho entrenamiento, experiencia, sentido común y disciplina. Experiencia sobre todo porque, como he dicho, cualquier disciplina de análisis exige interpretación, y la interpretación, la parte subjetiva de la interpretación, solo la consigues mejorar con la experiencia. ¿Vale? Los patrones básicos de análisis técnico se aprenden en un fin de semana. Son muy fáciles. Los triángulos, los rectángulos, los gallardetes, las banderas, en un fin de semana. Es muy fácil. Otra cosa es que luego esos patrones sepas utilizarlos y sepas tomar medidas de acción, llamadas a la acción, provechosas para tu capital en base a esos patrones. Eso ya es otra cosa. ¿Vale? Eso ya requiere experiencia, como digo, y disciplina. ¿De acuerdo? Y sobre todo, aceptar que muchas veces las conclusiones de tu análisis van a estar equivocadas y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si hay algo que te enseña el trading, es a ser modesto, a ser humilde, no me salía la palabra, perdonar, a ser humilde, a aceptar tus propios errores en el análisis. ¿Por qué? Pues porque es imposible realizar un análisis 100% exacto
de lo que va a ocurrir siempre. Es imposible. Porque al final, como decía, siempre hay un cierto componente de aleatoriedad que puede hacer que las cosas vayan de otra manera. Siempre hay un cierto componente de error en tus apreciaciones, en tu análisis, en tu psicología. Somos humanos y el análisis está sujeto, por lo tanto, a fallos humanos. No pasa nada. Pero será de esas veces de las que aciertes, las veces que aciertes, donde conseguirás obtener tu rendimiento económico en el largo plazo, siempre y cuando hayas estado controlando tu riesgo y tu capital las veces que no has estado acertando. ¿Vale? Entonces, yo recuerdo una vez, creo que lo he comentado alguna vez, en una conferencia en Madrid. Al terminar la conferencia se me acercó uno de los asistentes con un libro que venía muy subrayado y me comentó bueno, pues que estaba estudiando tal indicador y bueno, porque quería centrarse en ese indicador porque se había dado cuenta que los demás indicadores pues a menudo fallaban en sus predicciones. Claro, yo le dije, bueno, ¿cómo que fallan en sus predicciones? Evidentemente, si tú lo que estás buscando es un indicador que siempre haga una predicción correcta de lo que va a hacer el mercado, te has equivocado de profesión, te has equivocado de actividad. Eso no existe. No hay manera, por mucho análisis técnico, por mucho análisis fundamental, no hay manera humana de conseguir un 100% de fiabilidad en tus predicciones. No la hay. Entonces, cuando entres en el mercado financiero, lo primero que tienes que asumir es eso. No hay manera de acertar siempre de lleno. Es imposible. Lo que sí puedo hacer es detectar patrones que se cumplen con más o menos fiabilidad, medirlos, investigarlos, sacar estadísticas sobre ellos y aprovecharme de ellos una vez que conozco sus estadísticas. Y eso es lo que hace el análisis técnico. Eso es lo que hace la moderna disciplina del análisis técnico. Hay estudios muy sesudos, muy concienzudos sobre la probabilidad de acierto de todos los patrones de análisis técnico y chartistas que existen, sobre el comportamiento de las velas japonesas, sobre todo eso existen estudios y vosotros mismos podéis hacer esos mismos estudios y sacar vuestras propias conclusiones y llegaréis a la agradable sorpresa de que funcionan. Eso sí, no funcionan el 100% de las veces, pero con que funcionen algo más que la aleatoriedad ya es suficiente para capitalizar beneficios, ¿vale? Y de eso trata el análisis técnico. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues nos quedan unos 15-20 minutos aproximadamente de webinar. Vamos a pasar a las dudas y preguntas que tengáis. Me voy a centrar sobre todo, como hay muchísimas texto escrito anteriormente, me voy a centrar sobre todo en los más recientes, si me perdonáis. A ver, dice Gonzalo, dice, en base a tus ejemplos de Apple y Google, la irracionalidad del mercado, el análisis técnico se fundamentaría en esta irracionalidad. Exactamente, lo has comprendido perfectamente, Gonzalo. Es decir, el análisis técnico es el filtro ideal para dejar de lado la irracionalidad. Es decir, el error que... Digamos que hay dos escuelas de análisis y dos escuelas que están en liza y de hecho las dos han sido premiadas con el último premio Nobel, ¿no? Una de ellas, la más clásica, dice que los participantes en los mercados tomamos decisiones racionales, ¿vale? Somos una especie de comandante Spock de la nave Enterprise, y tomamos decisiones racionales. Nos llega la información del mercado y de forma fría la analizamos y tomamos decisiones. Luego está la otra escuela que considera que existe cierta exuberancia irracional, como lo llama, ¿no?, el profesor Schiller de la Universidad de Yale, que dice que bueno, que realmente las personas somos de todo menos racionales tomando decisiones financieras, ¿no? Porque nos afecta directamente a nuestro bolsillo, a nuestro bienestar y por lo tanto nos hace ser emocionales y cuando hay emociones el cerebro nos funciona de una manera diferente y por lo tanto nos comportamos de una manera diferente. ¿Vale? Entonces, el problema de tomar decisiones basadas en análisis fundamentales
pensar que todo el mundo va a actuar de forma racional en los mercados, ¿vale? Y por lo tanto anticipas una reacción racional y si esta no se produce, te equivocas, ¿vale? Y la prueba, solo hay que mirar gráficos y sacar ejemplos, es que la mayoría de las veces las reacciones no son racionales, son irracionales, ¿vale? Sin embargo, si yo miro lo que hace el precio, ya estoy sacando la conclusión de lo que está haciendo el mercado, no me tengo que anticipar a él, ¿vale? Solo tengo que fluir con él. Ya lleva descontado la acción del precio, ya lleva descontada ese componente irracional de los participantes, ¿vale? Oscar dice, se calcula que el 60% de las transacciones se realizan con robot. ¿Es este caso? ¿Dónde queda la interpretación o la emoción? Buena pregunta, Oscar. Vamos a ver, los robots no crean tendencias. Esto es muy importante que todos lo comprendáis, ¿vale? O sea, los robots crean liquidez, los robots operan sobre todo en el corto plazo, pero no crean tendencias. Las grandes tendencias las sigue generando y siempre será así las leyes de oferta y la demanda, ¿vale? Es decir, las acciones de una empresa subirán si los pronósticos de crecimiento de esas empresas son interesantes. No lo hacen subir los robots, ¿vale? Los robots sí que generan ruido o generan cierto movimiento en el muy corto plazo, digamos, en las piscinas de liquidez o en las horquillas, en el muy corto plazo, ¿vale? Eso genera liquidez, ¿vale? Aumenta la liquidez de los instrumentos financieros, pero en el medio y largo plazo no genera ninguna tendencia, ¿de acuerdo? O sea que queda totalmente anulado. Al final, como digo, son la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? César dice que es percepción fundamental, no sé a qué te refieres, perdona. Santiago dice, muy bueno y claro, ¿qué piensas de la teoría de los mercados eficiente? Gracias por todo. Bueno, lo acabo de contestar, Emiliano, ¿vale? Y es eso, que no creo en la teoría de los mercados eficientes. Mm, Primero, porque si existiera no sería posible ganar dinero en los mercados y sé de primera mano que sí se puede ganar dinero en los mercados. Y segundo, por lo que acabo de decir, ¿no? Porque los mercados reaccionan de forma emocional y por lo tanto no siempre de forma eficiente. Vamos allá. David dice, utilizo el chartismo cuando surge una noticia que afecta a la divisa con la que tradeas. ¿Durante cuánto tiempo es recomendable no tradear después de que salga la noticia? Bueno, normalmente unos pocos minutos, depende de tu temporalidad, David. Vamos allá. Matías dice, a ver, Hicham, dice, en varios de tus webinars aprendí que es importante tener una estrategia de trading y no cambiar nada en sus reglas. Sin embargo, en varias ocasiones dijiste que el mercado cambia, por lo cual como una estrategia fija puede adaptarse a un mercado que cambia con el tiempo. Muchas gracias. También es muy buena pregunta. Si la estrategia es buena, cambiará con el mercado, casi sin que tú tengas que tocar las reglas. Pero sí que es cierto que los traders estamos en constante investigación y evolucionando con el mercado, lo que nos permite adaptarnos a esos cambios. ¿Vale? William dice, lamentable, ¿cuándo tiene pensado subir el vídeo a la web? Bueno, en las próximas horas. Javier, ¿qué opinas de estar posicionado antes de las news si tu sistema te da una entrada? Si es en temporalidades altas, Javier, no es ningún problema, no debería ser ningún problema, ¿vale? Otra cosa es que sea en temporalidades, que operes en temporalidades bajas, entonces convendría no entrar antes de las noticias. Arturo dice, ¿podrías contextualizar de mejor manera aquellas noticias fundamentales de gran envergadura utilizando, por ejemplo, un MACD? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? El MACD es un indicador, es un oscilador y también indicador de tendencias. No le veo ninguna utilidad con las noticias, ¿eh? No tiene nada que ver. Sergi, perdón, ¿qué opinas de la importancia que tiene el precio de apertura anual como zona de soporte y resistencia? Pues mira, yo creo que en Forex ninguna, la verdad. José Manuel, ¿qué ratio de aciertos fallos tienen esos estudios de análisis técnico en figuras chartistas? Pues mira, muy variables. Pues hay figuras con índices altísimos, como el hombro cabeza hombro, posiblemente los que más, otros con porcentajes mucho más bajos, como los triángulos. Los triángulos son posiblemente las figuras chartistas más complicadas de interpretar, ¿vale? Porque pueden ser tanto continuaciones como
como tendencias, perdón, como tanto continuaciones de tendencia como vueltas de las mismas. Y de los triángulos, todavía los peores y más complicados de interpretar son los triángulos expansivos. Son realmente los peores, ¿no? Pero luego hay otras figuras chartistas como las banderas o banderines y demás que también tienen un porcentaje muy amplio y además muy bueno y además con unos objetivos de beneficios bastante exactos y como sabéis, las banderas se suelen producir en la mitad de las tendencias, ¿vale? Pero bueno, todo eso lo tendréis que investigar y sacar vuestras propias conclusiones. ¿Qué opinas de la importancia que tiene el precio de apertura? Ah, ya lo he contestado. ¿Qué operativa aconsejas para empezar a operar el euro dólar, por ejemplo? Eduardo, no se trata tanto de qué par es aconsejable para comenzar a operar, ¿vale? Yo creo que para comenzar a operar lo que tienes que hacer primero es formarte en análisis técnico, formarte en psicología del trading, en backtesting, en gestión monetaria y a partir de ahí formarte también en desarrollo de sistemas. Y una vez que desarrolles tus sistemas, entonces es cuando puedes plantearte operar. No se trata de que uno elija un par u otro y que uno sea mejor que otro para un novato, porque todos son malos para un novato. Juan Ginar dice, el análisis fundamental pienso que la temporalidad o algo parecido a ello está implícito en la magnitud de la noticia. No es lo mismo el impacto temporal de los inventarios de gasolina en USA que la venta de viviendas nuevas. Vale, no es una pregunta. Eh, Alejandro dice, hablaste de Elliot y se dice que él nunca operó con la teoría que él había creado, que lo hicieron sus discípulos. Sí, eso es cierto. No, pero no es cierto. Elliot sí que operó, ¿eh? El que no operó fue Dow. Dow no operó. Dow, de hecho, Dow no utilizaba, como se dice, sus teorías para tomar posiciones en bolsa, ni mucho menos, sino lo hacía para seguir el ciclo económico. ¿Vale? El business cycle que dicen los americanos, el ciclo económico. Elliot sí, Elliot estaba interesado en la bolsa. Es cierto que ya le pilló muy mayor, ¿vale? Y poco lo pudo aprovechar, además enfermo y demás. Pero sí publicaba y además sí que hizo cierto dinero en bolsa, ¿eh? Eh, Indica si la mayoría usa el análisis técnico y la ley y la oferta y la demanda en función de ello, ¿no se está moviendo el mercado sin ningún fundamento sólido? No te entiendo la pregunta. Indica si la mayoría usa el análisis técnico y la ley de oferta y demanda va en función de ello, ¿no se está moviendo el mercado sin ningún fundamento sólido? Vamos a ver, Indica, es que esa pregunta en realidad a ti te tiene que dar igual. O sea, el mercado se mueve. El mercado se mueve. El por qué al analista técnico, como te digo, le da igual. Y desde luego, fundamentos sólidos siempre hay. Porque el precio es la verdad absoluta de los mercados. ¿Qué vale algo? Lo que determina el mercado. Todo lo demás es ciencia ficción. ¿Vale? Alfonso, madre mía, Yuri, soy Fonso, alumno tuyo. Me acabas de aclarar todas esas sensaciones que estoy teniendo en el último backtesting aplicando el análisis técnico y mi interpretación como otro filtro al sistema, como te comenté en el mail que te envié ayer. Estupendo, Alfonso. Pues mira, mañana mismo hablaremos de ello en nuestra videoconferencia, en la clase que tenemos mañana, y de eso quiero hablar contigo, ¿vale? Boris dice, ¿sería posible utilizar la emotividad del mercado a nuestro favor? ¿Y cómo? Pues sí, claro que es posible, Boris. Es perfectamente posible. Una vez que uno conoce al mercado y sabe cuándo está actuando con excesivo miedo o con excesiva codicia, es cuando te puedes aprovechar de ello. Pero normalmente, Boris, implica pensar de una manera diferente a los demás. Implica salirse del rebaño, como decía, y no pensar como la psicología de masas. ¿Vale? Normalmente ahí es donde están las mejores oportunidades. Cuando eres capaz de pensar de una manera diferente. Ojo, eso no quiere decir que siempre tengas que decir lo contrario a lo que dicen los demás. No, 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 no. No quiere decir eso. Pero sí que es cierto que si desarrollas tu propio criterio, es entonces cuando descubrirás la mayoría de las oportunidades. ¿Vale? Eh, Nelson dice, ¿en qué mercado eres tú un poco más fundamental de lo habitual, Yuri?
No, en ninguno. Yo en realidad soy sobre todo técnico, Nelson. Javier dice, ah, vale, ya está resuelta mi duda. Y Manuel Díaz, perdona, no he entendido. ¿Este webinar cuándo va a estar grabado en la web? Se está grabando y se subirá a la web en los próximos días. Gonzalo dice, el trading de alta frecuencia al cual utilizan los originadores de precios serían los causantes de la irracionalidad del mercado y con tu gran experiencia, ¿qué hacer al respecto? No, no es así, Gonzalo. La irracionalidad del mercado ha existido siempre. Siempre. Fíjate, antes hemos visto un gráfico del crack del 29, ¿vale? Y había irracionalidad. Ni el crecimiento era tan desmesurado los meses anteriores, ni tan sujeto los meses anteriores, ni un ajuste tan brusco en solo una semana, ¿no? Y entonces no había robots. Entonces no, no, no. La irracionalidad ha existido siempre. Y fíjate también, por ejemplo, en la burbuja de la compañía de las Indias, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no? Que le hizo perder una fortuna al mismísimo Isaac Newton. O imagínate también la irracionalidad de una de las primeras burbujas financieras que se consideran que fue la de los tulipanes en Holanda, ¿no? En uno de los primeros mercados en desarrollar herramientas mercantiles y financieras, ¿no? Entonces no existían los robots y eso fue, no recuerdo cuándo fue la burbuja de los tulipanes, me parece que fue en el siglo XVII, ¿vale? Eh, ¿Qué opinas del análisis caos fractal de Bill Williams? Pues no estoy especializado en él, Carlos, lo siento, no te puedo dar una opinión. Boris, gracias por la respuesta. Muy bien, bueno, pues ya está. Ya he contestado todas vuestras dudas. Me alegro que os esté gustando el webinar y vamos a dejarlo aquí entonces. Matías dice, ¿puedes recomendar un broker para un operador intradiario? Lo siento, no puedo hablar de brokers en este webinar por ser un webinar público. Manuel dice, muchas gracias, eres no sé qué dices, demagogo. Ah, muy bien, muchas gracias, Manuel, yo también te quiero mucho. Gracias, Yuri, dice Andrés, estupendo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado. Recordar, el análisis técnico es nuestra principal herramienta de análisis y nos filtra todo el ruido que ya tiene el mercado, nos filtra las emociones, nos filtra la irracionalidad y recordar, hay que especializarse en ella, exige estudio, aprendizaje, práctica y mucha experiencia. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.